doctoras y doctores, vamos a empezar a hablar hoy acerca de infecciones ginecológicas. Voy a abreviar el tema en algunas infecciones que no las vemos frecuentemente y voy a clavarme más en algunas que son del dominio de todos ustedes como médicos generales cuando estén dando consulta en el aspecto ginecológico. Primero vamos a hablar un poquito de microbiota, ¿no? El concepto de microbiota es algo que ha estado tomando relevancia desde hace algunas décadas en el entendido de que debemos de tener ahí un porcentaje o una cantidad de microorganismos que son característicos de la flora vaginal, que evidentemente no es una zona estéril y que van a tener una relación simbiótica con el huésped. Van a producir condiciones que eviten la proliferación de infecciones o de infestaciones. Recordar que infestaciones se refiere a parásitos y hongos e infecciones a bacterias y virus. Van a producir ácido láctico, peróxido de hidrógeno, y entonces esto hace cambios en pH que van a mantener la flora normal e inhiben que haya ese tipo de problemas. Bueno, también la producción de este inhibidor de la proteasa leucocítica que protege a los tejidos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que tú puedes encontrar. Normalmente tenemos conceptualizado como clásicamente los bacilos de Dotherline como protectores de la flora normal. Sin embargo, hay un porcentaje de todos estos microorganismos que pueden estar presentes en la flora bacteriana y que a veces no ocasionan molestias ni cuadros clínicos. Aquí viene un poquito más de pH vaginal, debe ser ácido, entre 4 y 4. Cambios en la microbiota. Bueno, pues alteraciones en el ciclo menstrual. O sea, a veces las pacientes refieren molestias antes o después de la menstruación. La utilización de antibióticos es más frecuente cada vez que encontremos pacientes que les dan tratamiento para faringomigdalitis, etcétera, y regresan con una descarga secundaria. La presencia de histerectomía también, porque la ausencia de producción de moco por el cuello puede ocasionar cambios en la cantidad de bacilos de Dotherline y acidófilos que protegen el estatus normal de la vagina. ¿Qué es la vaginosis bacteriana? Pues es un síndrome clínico muy frecuente que habla de una disbiosis, o sea, una alteración en el balance normal de microorganismos vaginales, en donde empieza a proliferar la Gardnerella vaginalis, el uroplasma, el micoplasma, algunas especies, Morbicus probotella, etc. Pero sobre todo ese es el concepto que ustedes deben de entender. O sea, hay un desequilibrio. Normalmente pueden ser encontrados, aunque se consideran patógenos, pero pueden ser encontrados en un porcentaje bastante respetable de pacientes. Cuando hay una alteración en este equilibrio, pues entonces empiezan a proliferar y esto ocasiona molestias o cambios clínicos en la paciente. Y aquí hay otros factores de riesgo: actividad sexual durante la menstruación, sexo oral, duchas vaginales, tabaquismo, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son factores de riesgo para vaginosis bacteriana. Criterios que nosotros utilizamos para diagnosticar la vaginosis bacteriana son los criterios de Amsel clásicos, que es el observar células clave en una preparación en fresco de secreción vaginal, el medir el pH vaginal que va a tener cambios en la vaginosis, el que nosotros podamos detectar clínicamente la liberación de aminas volátiles, putrescina, cadaverina, etcétera, sobre todo la aplicación de hidróxido de potasio, y el que tenga la paciente una descarga genital fluida, homogénea, que a veces grisácea y a veces amarillenta. En cuanto al tratamiento, tenemos dos grupos de tratamientos. Uno que son tratamientos largos como metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas. Es muy efectivo con unas tasas de curación superiores, muy cercanas al 100%, pero el problema que tiene es que a veces tiene algunos efectos gastrointestinales. También podemos dar clindamicina. No generalmente utilizamos o no frecuentemente utilizamos clindamicina vía oral, sino la utilizamos en cremas o en óvulos, y también el metronidazol lo podemos utilizar en crema y óvulo y aparte oral. Y hay otro grupo de tratamientos que utilizamos en combinación, por ejemplo, itraconazol con secnidazol, que son esquemas de 3 días, 2 cápsulas cada 12 horas durante 3 días. Y bueno, es más rápido, tiene menos efectos secundarios, pero las tasas de curación son ligeramente más bajas. Otra cuestión es que siempre debes de tratar por ambas vías las descargas genitales de vaginosis, micosis, tricomona. O sea, debes de dar tratamiento oral y debes de dar tratamiento local. Y debes de darlo siempre a la pareja, porque si nada más se lo das a la paciente, las posibilidades de recurrencia son altísimas porque se están contagiando uno a otro. Si bien la vaginosis no es una enfermedad de transmisión sexual así como tal, sino se considera una disbiosis, como lo había yo mencionado. Ahora, en cuanto a los diagnósticos diferenciales de vaginosis, siempre debes de hacer estos con candidiasis y con tricomoniasis, porque son las descargas que vemos con las características
más similares y que son frecuentes en la consulta. La Candida albicans es un hongo que normalmente lo puedes encontrar como comensal en boca, recto y vagina, pero que en esas condiciones donde se presentan factores de riesgo, pues puede empezar a proliferar y ocasionar ya una enfermedad. Clima cálido, obesidad, inmunodepresión, diabetes mellitus, embarazo. Entonces, todos estos son factores de riesgo. Paciente que va al gimnasio, sale y anda con la licra y se va al súper. O sea, no es una cuestión tanto de higiene como una cuestión de humedad y de calor en esa zona. Paciente que tuvo un uso reciente de antibióticos porque tuvo una faringoamigdalitis, pues puede desencadenar al vaciarse el nicho de bacilos, como mencionamos, una micosis. Y pacientes embarazadas es frecuente que tengamos descargas genitales recurrentes y habrá que tratarlas. Creo que lo vimos en la clase de ese tema. Ahora, el diagnóstico, bueno, estas son descargas muy sintomáticas, ¿sí? La paciente tiene mucha comezón, tiene dolor, puede tener una descarga que en contacto con la vulva infecta esta zona y entonces ocasiona eritema. Estas son las lesiones como características. Aquí se ve el resto de la cándida, pero fíjense cómo todo está edematizado y hace un borde activo. Entonces también, como la paciente está rascando, esto se puede impetiginizar y habrá que dar tratamiento también para antibiótico. A veces las escoriaciones los provoca la candidiasis y a veces la paciente rascándose, o sea, las dos cosas. Cambia el pH y tú puedes observar al examen microscópico los pseudomicelios, ¿no? Entonces esto es como diagnóstico, pero con que tú observes esa descarga. ¿Cómo es la descarga? Entonces la descarga es blanca, ¿sí? No es tan homogénea, más bien es como cortada y tiene contenido, o sea, por eso se dice que tiene como características de requesón. ¿A qué se refiere? Pues hay así como puntitos o como pedacitos de contenido sólido blanco, como requesón cortado. El tratamiento es toda la serie de antimicóticos que tenemos, ¿no? Puedes aplicar crema, puedes aplicar óvulos. Muchas veces lo que haces es dar tratamiento tomado. Por ejemplo, utilizamos mucho el fluconazol, que aquí curiosamente no viene incluido. Aquí viene, perdón. Y lo utilizamos cada semana. Y a veces hay que darle una semana, 2 semanas, 3 semanas y obviamente siempre a la pareja. Puedes utilizar nistatina, puedes utilizar miconazol, pero siempre, como les había comentado, combinado. Entonces, cuando tú tengas una descarga que tiene una predominancia micótica, trata de utilizar fluconazol o ketoconazol, itraconazol. La ventaja que tiene el fluconazol es de 150 miligramos y solo se toma una vez a la semana. Entonces es un tratamiento como muy sencillo para la paciente y se repite varias semanas. El itraconazol es diario, el ketoconazol es diario y siempre acompáñalo con óvulos o con crema para que puedas tener un mejor efecto y también tratando a la pareja, ¿no? Desafortunadamente estas infestaciones tienen una recurrencia alta. Entonces, cuando nosotros tenemos algunos tipos de cándida que son muy resistentes a tratamiento, tenemos que usar tratamientos de fluconazol durante meses. ¿Sí? O sea, una vez a la semana por 6 meses, que es bastante. A veces, simplemente con darlo un mes a la pareja y a la paciente, pues ya se puede controlar, ¿no? Y el tercer tipo de descarga que nosotros podemos encontrar es la tricomona. Este es un protozoario que sí es estrictamente de transmisión sexual. Tiene un periodo de incubación ahí, como se observa, cercano al mes y te puede dar complicaciones por puesta en vagina, uretra, endocervix, vejiga, etcétera, ¿no? Cuando tú colocas el espejo vaginal, lo que observas es esto. Este es un signo patognomónico, ¿no? Que se llama cuello en fresa. La secreción es muy fétida, no huele a pescado, huele a podrido. Ahí hay hidrógeno que se está produciendo por el parásito y entonces eso hace que se vean unas burbujitas en una descarga que puede ser verdosa, puede ser grisácea, pero lo característico es que es muy, muy fétida. Una cosa es olor a pescado y otra cosa es olor a podrido. ¿Sí? Son diferentes. Entonces, cuando tú colocas un espejo y hueles a lo que huele la tricomona, te das cuenta que es totalmente diferente a lo que huele una vaginosis. Y aparte, aquí sí hay lesión. En la vaginosis no hay lesión de la mucosa vaginal. Aquí sí. Entonces, hay estas escoriaciones. ¿Sí? La vulva toda está eritematosa, edematosa. Entonces, ese cuello en fresa es característico. El tratamiento es también con metronidazol. Miren, esa es la ventaja de las descargas. Hasta es fácil de tratarlas porque un solo medicamento, si no puedes captar o no tienes la experiencia para captar adecuadamente cuál es la específica, con que tú des tratamiento de metronidazol, con eso le pegas
básicamente a vaginosis y a tricomona, y das un antimicótico y le pegas a el hongo en caso de que no pudieras diferenciar, pero lo importante es tratar de dar tratamientos específicos. Este esquema de metronidazol es interesante, es 2 gramos dosis única, es como digamos la alternativa corta al tratamiento de 500 miligramos cada 12 durante una semana. Y puedes dar también tinidazol, 2 gramos de dosis única. También puedes dar secnidazol porque le pega como parásito. Y bueno, esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Como alternativa. Entonces, a mí me gusta mucho el secnidazol, 3 días. El metronidazol también es una buena opción. Bueno, de aquí nos vamos a otro grupo de infecciones. Estas son de transmisión sexual y estas tienen un impacto no solo con descarga. ¿Sí? La primera es Neisseria gonorrea. La gonorrea tradicional tiene que haber contacto directo entre mucosas, tiene como factor de riesgo múltiples parejas sexuales, la utilización de no método de barrera, el que no utilice el método de barrera. Esto de coitus sin métodos anticonceptivos no tiene mucho que ver. O sea, una cosa es que te puedas embarazar o no, y otra cosa es que no pase la infección. Entonces ahí se refiere específicamente a métodos de barrera, pero de barrera para enfermedad de transmisión sexual, no para embarazo, ¿de acuerdo? Entonces el diagnóstico, periodo de incubación 2 a 8 días. Aquí la secreción es color también amarillento, irritante, es doloroso, o sea, la gonorrea duele, ¿sí? No es como la clamidia, no es como la tricomona, no es como los hongos que arden. Aquí hay dolor y hay disuria. Si esto no lo ves ni en tricomona frecuentemente, ni lo ves en Gardnerella, ni lo ves en hongos, ¿sí? Esto es algo más general, o sea, te afecta, es una cervicitis, es purulenta, ¿sí? Y aparte hay dolor al orinar y aparte hay molestias en la zona pélvica, cosa que no ocurre en las 3 anteriores que mencionamos. El tratamiento es ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular y puedes dar acitromicina de 1 gramo dosis única, que es también de elección para clamidia. Entonces también volvemos a tener esa suerte, ¿no? O sea, de pronto tú no puedes distinguir, no tienes tiempo de hacer un cultivo, bueno, pues le pones su ceftriaxona y le das su dosis de acitromicina. Y yo sé que no es lo ideal, pero bueno, ustedes no se dedican a esto, entonces eso les va a permitir el tratamiento a las 2. O también puedes utilizar doxiciclina de 100 miligramos cada 12 durante 7 días, que también es tratamiento para clamidia. Y ahora nos vamos a esta. Clamidia trachomatis ahora es la infección de transmisión sexual más frecuente. Antes era gonorrea. Es una bacteria intracelular obligada, provoca infección de epitelio cilíndrico. A veces estas pacientes cursan prácticamente asintomáticas y a veces tiene una descarga pues muy leve, que tú ya le diste tratamiento pensando que era hongos, pensando que era tricomona, pensando que era Gardnerella, y la paciente sigue. Entonces le pides cultivo. Nuevamente lo hemos medido. Cuando la clamidia es sintomática, pues puedes detectarla, o sea, por clínica. El conducto se puede ver hiperémico, hay incremento en la secreción mucosa mucopurulenta. Esto es bien característico, fíjense, como hay una endometritis por la clamidia, entonces se pueden producir lo que antes conocíamos como metrorragias, o sea, pequeños goteos poscoitales o a veces espontáneamente. Entonces esto también es un factor, y cuando la paciente apenas tiene dolor coital, tiene disuria, etcétera, pues entonces también tenemos que sospecharla. Pero hay veces en que la clamidia no es sintomática. Entonces siempre es importante hacer un exudado vaginal y nuevamente, ¿no?, pedir antígeno para clamidia. Porque si tú pides un exudado vaginal normal, no te hacen cultivo para clamidia. El cultivo para clamidia es muy difícil de hacer. Entonces ni siquiera lo pedimos de rutina. Pedimos exudado vaginal más antígeno para clamidia. Y bueno, pues puedes ver también la presencia de polimorfonucleares, pero como mencionaba yo, es intracelular obligado y entonces lo hacen en embriones de pollo y es un rollo. Entonces lo que pides es el antígeno. Fíjense cómo el tratamiento es igual que una de las alternativas para gonorrea. Entonces, acitromicina 1 gramo vía oral a la pareja siempre, o doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Yo le doy 14 días, ¿eh? Y también hay tratamientos alternativos con levofloxacina, con ofloxacina, con eritromicina, etcétera, ¿no? Pero estos son los de entrada. Siempre utilizamos primero la citro y luego hay que hacer un cultivo de control a las 6 a 8 semanas. Perdón, yo estoy loco. Un antígeno de control a las 6 o 8 semanas para ver negatividad. Si lo logramos, bueno, pues ya está curado. Y siempre a la pareja. O sea, hay que también pedirle un antígeno para clamidia en uretra a la pareja. Complicaciones, absceso de la glándula de Bartolín. Cuando una paciente empieza a desarrollar, a veces te llega así de entrada, con un absceso de la glándula de Bartolín, ¿sí? Y esto es recurrente. Entonces, puncionas la glándula y a veces la marsupializas y drenas.
pero a veces el conducto ya queda tapado, inflamado y lo empiezan a hacer de recurrencia. Si ocurre de recurrencia, pues tienes que hacer una bartolinectomía. Aquí habla de que los principales patógenos son estafilococo, enterococo y estreptococo. Yo sinceramente he visto mucho más pacientes que tienen glándulas de Bartolini y positividad a clamidia. Entonces siempre hay que tamizar para clamidia y darles tratamiento con acitromicina. Cuando está activo le tienes que dar clindamicina, lo tienes que madurar y una vez que esté maduro lo pinchas, lo puncionas, lo marsupializas, dejas que drene y le das tratamiento con clindamicina o metronidazol. Aquí está, la paciente ni siquiera puede caminar, tiene una bola ahí en el labio, ¿sí? Dolor coital, se puede tocar, hay tumor, hay rubor, hay calor. Y bueno, pues aquí está acitromicina y puedes dar amoxicilina clavulanato, pero suponiendo que tuvieras la sospecha de que fuera por los microorganismos que estamos mencionando. Aquí está filococos, enterococos, pero siempre descarten la posibilidad de clamidia y ya mencioné el tratamiento. Ahora, microorganismos que causan úlceras genitales. El herpes genital es la enfermedad ulcerosa genital más frecuente. Esto yo lo tengo muy claro y es en México correcto, pero es mucho más frecuente el herpes genital en Estados Unidos. Entonces, eso ellos lo van a ver así siempre ustedes cuando lo lean en esos libros como un poco más exagerado de lo que en México nosotros lo vemos. Sin embargo, siempre hay que tenerlo presente. El agente causal ya sabemos es herpes virus tipo 2, la transmisión es vía sexual y el cuadro clínico es bien característico, doctores. Cuando vean uno, no se les va a olvidar. Hagan de cuenta que se ven como una especie de quemaditas ulcerosas así con borde activo, pero lo característico es el dolor. La paciente duele como si estuvieran así quemando con un fierro al rojo vivo ahí directamente sobre los genitales. Entonces esto es lo que es característico. Le puedes hacer PCR, pero por clínica es muy sencillo diagnosticarlo. Después de un tiempo se va a hacer una costra, tiene una infección primaria y luego tiene recurrencias. Los tratamientos en la infección primaria son estos: aciclovir, ¿sí? Das tomado 400 miligramos cada 8 horas o 200 miligramos 5 veces al día, que a veces tiene un poquito más de dificultad en la toma, o famciclovir. Y también puedes dar local, en crema o en spray, ¿sí? Y para los episodios recurrentes das lo mismo, nada más que lo das por un poquito menos de días. Obviamente esta es una paciente que en algún momento va a tener que pues comentársele que esto es una infección que no se cura, que solo se trata y que hay que estarla vigilando, manteniendo su estado de inmunológico lo más adecuado posible. Medidas generales, pero cada vez que tenga el ataque se le tendrá que dar tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la sífilis? La sífilis, a pesar de que ustedes lean que tiene una recurrencia, yo no estoy quitando la importancia al regreso de la sífilis, pero sigue siendo una enfermedad que no vemos afortunadamente tan frecuentemente. En mucho tiempo ni siquiera lo veíamos nosotros profesionalmente, a pesar de que nos correspondía como ginecólogos. Ahorita hay un poquito de regreso de la enfermedad, grupos socioeconómicos bajos, gran número de parejas sexuales. Ya sabemos que también hay un ataque de sífilis primaria y esta es la lesión característica del chancro. ¿Qué diferencia es cuando ustedes ven un chancro sifilítico a cuando ven una lesión ulcerosa por herpes? Bueno, que el chancro sifilítico no tiene dolor, es aislado, o sea, no está esparcido, no son muchos, es no doloroso, el borde es muy limpio, no tiene secreción, ¿sí? Se puede, es lo que mencioné, no duele. La lesión secundaria es un eritema maculopapular, más o menos mes y medio a 6 meses después de la aparición del primer chancro. Por si se nos fue el primero, bueno, pues hay que estar pendientes de eso. Puede localizarse en todo el cuerpo y bueno, puede generar condilomas planos en zonas húmedas o calientes. Después se hace una sífilis latente con recurrencia de los síntomas de la secundaria que mencionamos, ¿sí? Y ya al final nosotros podemos tener la terciaria, que son las famosas gomas, ¿no? Cuando no lo tratamos puede parecer muchos años después de la primaria y tenemos esas lesiones en cara, en la nariz, en los oídos, etcétera, que son características de la sífilis terciaria, y ahí ya alteraciones cardiovasculares, sistema nervioso central y musculoesqueléticas. El diagnóstico, pues aquí tenemos pruebas treponémicas y no treponémicas, algunas son frecuentes, ya las han escuchado, el BDRL, el RPR, ¿sí? Y bueno, pues ya las pruebas de anticuerpos. Ahí tenemos los tratamientos y los esquemas recomendados. Fíjense cómo es muy sencillo cuando nosotros encontramos este diagnóstico y lo tenemos presente: penicilina G benzatínica,
o también se le puede dar alternativas orales como doxiciclina. Y para las tardías, bueno, pues lo que vamos a hacer es aumentar el número de dosis que vamos a dar, ¿sí? La dosis sigue siendo benzatínica G, 3 dosis, y aquí nada más en dosis únicas, ¿de acuerdo? Entonces es algo que no vamos a ver frecuentemente, pero que tenemos que tener presente. El chancroide, otra vez, es una lesión tipo chancro por Haemophilus ducreyi. Yo creo que aquí lo importante, doctores, sería que ustedes, cuando les llegue a tocar ver un chancro, pues inmediatamente se vayan a cuáles son sus diagnósticos posibles. Entonces vemos, bueno, es un chancro, duele o no duele, tiene borde limpio o no tiene borde limpio, está ulcerado, es pustuloso, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, la diferencia que hay entre el chancro del Ducreyi y el chancro de la sífilis es que aquí el borde no es limpio como el de la sífilis. La base está necrótica, tiene exudado, y cosa que no ocurre en el otro, ¿sí? Sangra y es muy doloroso. Pero también es diferente al de la sífilis, al del herpes, perdón, porque habíamos comentado que el herpes era tremendamente doloroso, como sensación de quemada, ¿no? Entonces ustedes, cuando tengan la posibilidad de ver uno o la necesidad de ver uno porque les llega un tratamiento, pues entonces obsérvenlo, vean las características, interroguen a su paciente, tomen estudios y en base a eso pues ya pueden hacer el diagnóstico. Aquí el método es con PCR. Entonces, si ustedes tendrán que tomar estudios para herpes, estudio para hemófilos, estudio para sífilis, pero sobre todo en el herpes, que es el más frecuente, ese sí les va a tocar verlo seguro. Entonces, ese es muy, muy sencillo clínicamente. Piden un panel para herpes y se van a observar la presencia de anticuerpos para ese virus en específico. Aquí el tratamiento vuelve a ser ceftriaxona, o puedes dar acitromicina, dosis única. Fíjense cómo todos estos microorganismos tienen la benevolencia desde ese punto de vista de que con un solo tratamiento le podemos pegar a varios, y a veces andamos en la luna y no podemos encontrar cuál es el que estamos viendo, ¿no? Escabiasis es microorganismos causantes de pruritos. Es también de transmisión sexual. A veces donde vemos hacinamiento, cohabitación de varias personas, lo podemos encontrar. El ácaro va haciendo como una especie de canalito y ahí deja sus huevecillos, ¿sí? Así es como se ve. Fíjense, como pápulas eritematosas, vesículos o nódulos que van haciendo como una especie de canalito, como tunelcitos. O sea, tú vas viendo los tunelcitos. Y tienen mucha comezón. Entonces hay que darle esta crema, permetrina al 5%, ¿sí? Y bueno, pues ahí la dejas en manos, abajo de las uñas, etcétera, ¿no? Entonces tienen que diagnosticar, por ejemplo, el diagnóstico de escabiasis en relación al de pediculosis, porque los dos cursan con mucha comezón. Y también en este puede haber eritema e inflamación, pero estos están sobre todo pegaditos al vello, esa es la diferencia. Y aquí están los tratamientos, ¿no? Shampoo de lindano, shampoo de permetrina, fíjense cómo aquí el tratamiento se encima. Y bueno, pues hay que estar peinando, ¿no? Digo, ustedes están muy chavos y ya no les tocó, pero todavía no es infrecuente que de pronto dicen, a ver, pues resulta que todos los de primero B tienen pediculosis. Bueno, pues a todos hay que darles su shampoo de lindano, y a todos hay que estarles cepillando, y a veces hasta les toca rapada, ¿no? Esto lo vemos en todos los medios socioeconómicos, no vayan a pensar que es una patología de la pobreza. Infecciones que causan lesiones tumorales. Bueno, esto se va a encimar un poquito con otro tema que vamos a tener de detección temprana de cáncer cervicuterino, porque están ocasionadas sobre todo las verrugas genitales externas por una infección de VPH. ¿Qué características va a tener este VPH? Este VPH que ocasiona lesiones condilomatosas es un virus VPH dermotropo, o sea, tiene una preferencia por la piel y por la zona genital, la región perianal, ¿sí? La zona de la vulva. También los podemos ver en la vagina, en la mucosa, también los podemos ver en el cuello. Normalmente estos son de bajo riesgo, que son 6 y 11. Estos son los que ocasionan, se ve en la otra clase, esos ocasionan lesiones que pueden llevar a cáncer cervicuterino. Entonces es diferente el enfoque que tenemos que dar. Estas se pueden ver más aparatosas, pero curiosamente son benignas. En cambio, las de 16, 18, 31, etcétera, esas hacen lesiones displásicas que pueden llevar a cáncer. Bueno, en cuanto al diagnóstico, son muy características. Se ven así como crestas de gallo, les decían, o también así como coliflor, ¿no? Así como lesiones, como si fuera una coliflor. A veces se impetiginizan, a veces tienen secreción, huelen mal, se sobreinfectan. Se puede hacer una biopsia, sobre todo cuando se sospecha de una lesión que pueda tener otro origen en cuanto a serotipo viral.
y se les hace PCR y sale positiva, y si tienes una PCR específica te va a decir que es para 16, para 11, para 6, etcétera. El tratamiento depende del tamaño, ¿sí? La utilización de fármacos como el imiquimod, ¿sí?, al 5% y al 3.5% es muy muy efectiva, sobre todo para lesiones chicas. Cuando la lesión es muy grande, a veces se puede hacer una crioterapia o una excisión electroquirúrgica. La crioterapia se hace con nitrógeno, entonces se van destruyendo las lesiones con frío. Se utilizaba anteriormente podofilina, pero es muy irritante y casi se ha sustituido por el imiquimod, porque también el imiquimod es irritante, pero menos, y tiene menos efectos secundarios. Estas lesiones en el embarazo pueden contraindicar un parto vaginal, porque se ha visto en un pequeño porcentaje la posibilidad de transmisión vertical durante el paso del bebé al canal de parto. El molusco contagioso también es una infección por virus. Este se da en dos condiciones. Número uno, entre adultos durante el contacto sexual, pero también en los niños. Y entonces ustedes ponen molusco en internet y niños y van a ver que salen lesiones en la espalda, en la cara, en el pecho, en los brazos. Entonces no necesariamente es una infección de transmisión sexual. Es muy contagioso, de ahí su nombre. O sea, todas son contagiosas, pero para que le hayan puesto molusco contagioso hace muchos años, pues es por algo. Entonces lo que hacen son estas lesioncitas, ¿sí? Son unas papulitas, no son dolorosas, ¿sí? Pero las pacientes se autoinoculan. Entonces tú las observas, ¿sí?, y le puedes hacer una tinción y poder ver los cuerpos del molusco. Pero quiero que vean esta lesión. Así es característica, ¿sí? No son dolorosas como tal. Pueden dar un poquito de comezón, pero nada más, y la paciente las puede romper y entonces el liquidito que sale tiene al virus y se va infectando en la periferia. ¿Cómo se tratan? Bueno, aquí dice que con crioterapia o con coagulación, ¿sí? Lo puedes hacer también, hay unas como cucharillas que para molusco. Entonces tú lo que tienes que hacer es descabezar cada una de estas lesiones, que es un rollo si son muchísimas, y luego quitarles la parte de adentro. Entonces esta lesión ya se seca y desaparece. Muchas veces desaparecen espontáneamente. No hay un tratamiento como tal, o sea, no hay un tratamiento con aciclovir o con algún antiviral que las pueda quitar, y son infecciones que son crónicas, pero que no tienen una recurrencia tan frecuente. Afortunadamente no tiene otro impacto a la salud, salvo el aspecto de traerlas, la molestia, y que a veces sí se esparcen de una manera importante sobre la superficie corporal. Y de aquí nos vamos a la segunda parte del tema, que es enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria es un síndrome clínico que se caracteriza por la invasión del tracto genital superior por parte de microorganismos que son característicos. Es muy muy frecuente, se puede dar en mujeres jóvenes, sobre todo que tengan hábitos de coitales sin protección, múltiples parejas sexuales. Entonces tú tienes clamidia, tienes gonorrea, y esta asciende por el tracto genital y se va hacia el útero, se va hacia las trompas, se puede ir hasta la cavidad pélvica y abdominal, y entonces eso te ocasiona complicaciones que ahorita vamos a ver. Los factores de riesgo: múltiples parejas sexuales, sobre todo sin uso de preservativo, métodos de barrera, la utilización de duchas vaginales que deben de estar contraindicadas siempre. La ducha vaginal no tiene un papel en las mujeres actualmente, hace muchos años era muy frecuente. Se puede utilizar un jabón ácido con características de pH ácido para la zona vulvar, pero para adentro nunca. Las duchas vaginales no se recomiendan. Lo que hace la ducha es lleva hacia arriba los microorganismos, no los mata, pero sí los arrastra. El uso del dispositivo como un cuerpo extraño también puede ser un factor de riesgo, y el que tengas un episodio previo de enfermedad inflamatoria pélvica. Fíjense, en esta imagen se ve la formación de adherencias, ¿sí?, después del proceso inflamatorio de una enfermedad inflamatoria pélvica. La etiología: antes era Neisseria gonorrea, ya no, ahora ya es Clamidia trachomatis. Y también hay otros microorganismos que pueden ocasionar vaginosis, como habíamos mencionado el Haemophilus, etcétera, que se pueden, Haemophilus vaginalis, lo que pasa es que ese también es el nombre, o Gardnerella vaginalis, que pueden ocasionar enfermedad inflamatoria pélvica. Pero siempre que vean enfermedad inflamatoria pélvica, piensen en clamidia, y en segundo lugar, piensen en gonorrea. La fisiopatología es que hay un ascenso a través de los órganos genitales femeninos de los microorganismos, y esto ocasiona una reacción inflamatoria que ocasiona hidrosalpinx, piosalpinx, destrucción del endosalpinx y exudado purulento. Y entonces esto también puede ocasionar que las trompas se obliteren totalmente o que cambien su permeabilidad y se alteren. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria pélvica es un factor de riesgo para embarazo ectópico, porque pueden quedar obliteradas las trompas, o para infertilidad, porque pueden quedar totalmente obstruidas.
Manifestaciones clínicas, a veces es asintomática. Sordo, que refieren así como pesantez en el vientre bajo. Puede haber también, si empieza a avanzar, dolor. Puede haber ya datos de afectación sistémica, fiebre. Puedes encontrar leucocitosis en un exudado. ¿Sí? Y el diagnóstico, bueno, hay criterios mayores y criterios menores. Esto sí es importante el mencionarlos. Criterios mayores, historia de dolor hipogastrio en el abdomen inferior, generalmente a la palpación. Tú tocas el cuello, haces un tacto y duele el cuello. ¿Sí? O sea, duele al mover el útero. ¿Sí? Y puedes palpar los anexos a través de los fondos de saco dolorosos, y también puedes palpar incluso los fondos de saco ocupados, ¿sí? Como tensos, y entonces eso habla de que ahí hay un proceso inflamatorio o incluso material purulento. Y los criterios menores es la presencia de fiebre. ¿Y por qué son menores? Pues porque pueden ser inespecíficos. Tú puedes hacer una culdocentesis, o sea, una punción de los fondos de saco, y vas a encontrar material purulento, la presencia de leucocitosis o de masas al ultrasonido, como pueden ser abscesos, etc. Hay que hacer un cultivo siempre y pueden ahí salir Neisseria gonorrea, o puede salir con un antígeno para clamidia positivo la presencia de esa bacteria. Cambios en la velocidad de eritrosedimentación. Y bueno, tienes que tener criterios asociados mayores y menores para poder establecer el diagnóstico. Grado 1 es cuando no hay masas ni signos de irritación peritoneal, o sea, hay las molestias, hay la infección. Grado 2 ya hay masas y abscesos. Y cuando hablas de un grado 3, quiere decir que lo que llamamos en ginecología, que digamos coloquialmente pelvis congelada, que hay un proceso inflamatorio e infeccioso tan fuerte que ya tienes toda la pelvis ocupada por abscesos, por fibrina, por reacción inflamatoria, por adherencias. La laparoscopía es el gold estándar para el diagnóstico. O sea, si tú pudieras, cosa que en México es difícil, tener a disposición laparoscopía para todos tus pacientes, tienes sospecha de enfermedad inflamatoria pélvica, le tomas cultivos, le haces una laparoscopía y observas estas imágenes. Fíjense cómo están las adherencias, puedes encontrar hiperemia de la serosa, puedes encontrar material purulento franco, Tiosimpios salpinx, y bueno, eso te daría el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, bueno, aquí tenemos los diferentes esquemas de utilización de una cefalosporina, y le puedes asociar, o le asocias doxiciclina, o puedes utilizar clindagenta, ¿sí? O ampi, ampi más doxi, o floxacina, o levo con clindamicina, o metronidazol. Esto es cuando las pacientes tienen una enfermedad inflamatoria pélvica grado 2 o grado 3, que es cuando las tienes que internar. Si tú quieres hacer, ¿por qué? Pues porque esas pacientes tienen abscesos, entonces tienes que hacerle estudios, tienes que drenar los abscesos en algunas ocasiones, o la mayoría de las veces, o a veces tienes que entrar a cirugía. Y el régimen ambulatorio son estos que están aquí, ¿sí? Ceftriaxona, que es el que tenemos más a disposición, y doxiciclina. Este es el que usamos muy frecuentemente. Entonces, siempre que tenga una paciente con sospecha de absceso o ataque al estado general, esa paciente les puede caer en sepsis. Entonces, tienen que internarla obligatoriamente. Bueno, aquí tenemos abscesos tubováricos, que son secundarios a una enfermedad inflamatoria pélvica. Fíjense cómo aquí tenemos un bloque completo. ¿Qué es esto? Esto es el cuello. Y entonces aquí adentro está imbuido el útero y están todo lleno de pus. Y entonces se le tuvo que hacer una histerectomía. Si la paciente le rompe el absceso, puede tener una peritonitis. Entonces, siempre que tú tengas la sospecha de un absceso, esa paciente se tiene que internar para dar tratamiento médico y quirúrgico. Te puedes apoyar con tomografías y ecografías, ¿sí? Entonces, cuando tengas sospecha de enfermedad inflamatoria pélvica, no está de más pedirle un ultrasonido para ver si hay fondo de saco ocupados o hay líquido libre en cavidad, que nos puede hablar de pus, de material purulento. El tratamiento ya los vimos. Si no funciona con antibióticos esa liberación de líquido que observaste con las imágenes y se está condensando y está haciendo un absceso, pues hay que entrar para drenar con aguja, o francamente hacer una laparoscopía o una laparotomía para poder hacer el drenaje directo. Bueno, me parece que esta es la última, pero bueno, nada más para comentar, esta es una enfermedad delicada, hay que tratarla agresivamente porque tiene un impacto directo sobre la posibilidad de salud de la paciente, o sea, la paciente puede caer en sepsis y morir, o puede tener un impacto a largo plazo, como habíamos mencionado, infertilidad, ¿sí? O dolor crónico. Y obviamente también hay que tamizar y tratar a las parejas.